Hola, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio. Esta vez conversaremos sobre género y equidad. Para ello, invitamos a tres mujeres destacadas que nos conversarán sobre los avances y desafíos que han tenido en la sociedad chilena. Además, veremos cuál ha sido la importancia de la paridad para la gestación de la nueva Carta Magna. Esto es la Constitución que queremos. Bueno, es indudable que Chile ha experimentado avances significativos en materia de equidad de género, pero tenemos que decir también que han sido como resultado principal de la irrupción de las propias mujeres como actoras relevantes, como sujetos sociales del espacio público. Eso no lo podemos desconocer y fue de público y notorio conocimiento que el año 2018, como tú señalabas, en el contexto de la llamada ola feminista, empezaron las primeras movilizaciones y empezaron a colocar también en el tapete las demandas de las mujeres, y también luego en el año 2019 con el estallido social. Sin embargo, no podemos decir ni admitir que hemos avanzado lo suficiente. Aún tenemos una brecha que superar, pero yo creo que debemos igual reflexionar lo que el país requiere realmente para alcanzar ese paradigma de desarrollo humano en el que el bienestar humano sea el objetivo central del desarrollo. Resulta imprescindible hoy día avanzar en la superación de las desigualdades y brechas de género, especialmente en lo relativo a la autonomía política y económica, así también como en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Así también vimos eso, que fueron demandas que se levantaron en la ola feminista, pero es necesario que podamos avanzar en eso. Y las mujeres chilenas tienen unas tasas de desempleo también más bajas en América Latina, y eso se constata por la existencia de una disparidad en los ingresos en el trabajo y también en el acceso al crédito, y quizá un acceso desigual en los niveles de decisión en las instituciones públicas y privadas. Opino que el avance que ha tenido se estaba reflejando últimamente, igual, por ejemplo, en la última elección y todo, se ha reflejado bastante el avance que ha tenido, pero siento que igualmente falta un poco más que como evolucione, que avance en el tema de la equidad y más que nada porque el género ya está ahí mismo, ya está avanzando, está evolucionando, pero falta que se equipe la equidad en todo, no solamente en relación a la política, sino también en relación laboral, también en la sociedad, entre otras cosas, porque igualmente, por ejemplo, siguen habiendo las diferencias de equidad, y eso hay que enfrentarlo, no solamente la mujer, que es la que está igual luchando por esto, sino que también tiene que luchar el hombre. Aquí el hombre también tiene que aportar como su granito de arena. Y los desafíos que sería eso, como el avance que habría entre los hombres y las mujeres con el tema de su equidad. Yo creo que es una lucha más que nada social entre todos, porque el concepto de las feministas que han sacado es que no es la lucha solamente de las mujeres, pero al fin y al cabo son de ambos géneros, porque es para sacar adelante como decía, la desigualdad, para que haya una equidad y puedan apoyarse mutuamente, porque si empiezan con esta rivalidad, ¿cómo va a haber un avance en ese sentido? Han habido varios avances en materia de políticas públicas y en materia legislativa principalmente. A propósito, por ejemplo, de la creación del Ministerio de la Mujer,
y la especificidad de las políticas públicas que se generan a propósito de eso. Creo que además hoy día, por ejemplo, habiendo ratificado el protocolo de la CEDAW, también se da una buena señal internacional. Las modificaciones legislativas más importantes en materia de género son muchas, pero creo que quizá habría que hacer un reconocimiento expreso, por ejemplo, a la ley de identidad de género, a la ley de aborto en 3 causales, a la actualización del femicidio, el tipo penal femicidio, a propósito de la ley Gabriela del año pasado. Creo que hay deudas de todas maneras. En materia de violencia, ya llevan varios años tramitándose en el Congreso la ley marco de violencia, lo que demuestra también la poca voluntad política que existe en avanzar de forma más comprensiva en los fenómenos, tanto de violencia, discriminación y desigualdad de género. El proceso constituyente nos da una oportunidad para pensar las constituciones también como herramientas transformadoras de cambio social, de cambio jurídico, de cambios de paradigma, otra forma de reconocernos dentro de los simbolismos, por ejemplo, el hecho que hoy día no existan los derechos específicos de las mujeres en la Constitución del 80, también es un símbolo de que es un asunto de menor importancia, o que incluso las mujeres no tienen derecho a tener derechos propios, y ese tipo de señales van en el camino equivocado, y por eso creo que es importante hoy día dar esas luchas dentro del proceso constituyente para tener derechos específicos. Y eso además genera un simbolismo importante, más allá de las garantías de tener derechos, ¿cierto? Que es su exigibilidad y poder vivirlos, es que también se da una señal a la ciudadanía de que aquí hay un carácter importante en la configuración del sujeto jurídico de las mujeres y que tenemos derecho a tener nuestros propios derechos. Y eso además puede incluso promover un trato diferente en las relaciones sociales hacia las mujeres. Bueno, estamos avanzando. Y por cierto, el proceso constituyente es clave en la formulación de un camino que es de largo aliento para consolidar los avances en materia de equidad de género. Y de esa manera dar un salto importante adelante como sociedad en igualdad de derechos y de dignidad. Y debemos recordar que dichos cambios se materializaron recién en 1999, en los albores del siglo XXI, a través de una modificación en la ley 19.611, que realizó una modificación en la Constitución Política y se sustituyó ahí en el artículo 1 la expresión los hombres por las personas. Hasta ese momento se hablaba de los hombres solo en la Constitución Política. Y mientras que en el artículo 19 se introdujo la oración hombres y mujeres son iguales ante la ley, que es lo que tenemos hoy día. Vemos que en otras legislaciones esto está considerado y está explicitado, no queda sujeto también a la interpretación o a la voluntad de la autoridad o de los legisladores. Y mi convicción es que la nueva Carta Fundamental debe garantizar la igualdad de derechos y de hecho en materia de género, en la familia, en la formación, en el trabajo, en los cargos de decisión, en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Tenemos un gran desafío en esto. Y creo que nosotros también como universidad podemos hacer un aporte en todo este proceso y en esta discusión. Primero tendría que ser que tanto los hombres como las mujeres tengan las mismas oportunidades en temas de condiciones y eso. Y también los desafíos es más que nada como la dignidad humana que están pidiendo básicamente la gente en la nueva constitución. Yo, por ejemplo, yo lo he visto, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Yo he trabajado en la parte de recursos humanos, que tengo que llamar a la gente para los contratos, y siempre pasa que hay una desigualdad entre los hombres y las mujeres, porque siempre ven a las mujeres en el tema maternal. Entonces, no debería de ver ese desequilibrio que hay en la sociedad, más que nada. Para que pueda haber una equidad igual, deberían de darle la oportunidad a ambos, tanto a la hombre como a la mujer. Primero sería
sería agregarle otro principio, porque ya existen los principios de legalidad y todo ese tema, que está hacia el lado público, entonces podría poner el principio sobre la igualdad o la equidad de género, para que haya un concepto ahí, que sería poner básicamente tanto los hombres como mujeres tienen las mismas capacidades, tanto mentales como físicas, para poder estar en un cargo. La propuesta es la incorporación de un eje transversal de género en toda la Constitución. Y eso significa que todas las discusiones, todos los artículos, todos los capítulos, dado tanto los valores, los principios orientadores del quehacer estatal, como los derechos fundamentales, los derechos sociales, la institucionalidad, el aparato democrático, el Estado, todo debe pasar por una visión de género. Y esto significa que tenemos que pensar cómo afecta cada uno de estos apartados, cada uno de estos artículos, cada uno de estos capítulos a la población que componen hoy día las mujeres y las diversidades sexuales. El desafío es muy grande, no basta simplemente con consagrar derechos, no basta simplemente con tener un listado de asuntos relativos al género. Lo que necesitamos también es generar mandatos específicos a los poderes del Estado para marcar un camino también hacia cómo se deben, por ejemplo, construir las políticas públicas. ¿Qué significa hoy día que el Poder Judicial cumple un rol también en la aplicación del marco normativo en torno a los derechos de las mujeres y se respete una perspectiva de género? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para la capacitación de los funcionarios del Estado, especialmente aquellos que reciben denuncias? Y creo que esto apunta efectivamente al goce de los derechos. Avanzar a una consagración transversal de perspectiva de género en la Constitución nos invita a reflexionar cómo cada uno de los apartados que esta Constitución vaya abordando tienen un efecto diferenciado en las mujeres, en las diversidades sexuales y en todos los otros grupos especialmente discriminados. La nueva Constitución debiera establecer una nueva hechura institucional del país. Claramente estamos llamados a eso, y así también se han manifestado en los procesos eleccionarios, es decir, las posiciones de los mismos constituyentes, así han logrado plantear que necesitamos una nueva hechura institucional para el país, que funde un nuevo tiempo de convivencia social. Me parece que la categoría de desarrollo constitucional que más se aproxima a esa perspectiva es la categoría de un Estado social y democrático de derecho, basado en una plena democracia, en la participación ciudadana y en un Estado garante de derechos sociales en condición de igualdad. Es evidente que la Constitución no resuelve por sí sola, a partir de estos enunciados, que ese nuevo pacto social sea una realidad, pero es el marco principal a partir del cual el conjunto de las instituciones, los cuerpos normativos y prácticas sociales pueden ser orientados en un enfoque de igualdad, de dignidad y derecho, fundamental, porque es un derecho que tenemos todos los seres humanos a ser valorados como sujetos individuales y sociales, con nuestras características particulares, pero por el simple hecho de ser personas. Yo creo que eso hoy día está en el debate, está en la discusión, y como te señalaba, es parte de los anhelos también que la ciudadanía y nosotros como personas individuales y ciudadanos anhelamos hoy día en el futuro, para el futuro de nuestro país. Y en este sentido tengo una convicción profunda que las universidades del Estado, a partir de su carácter público y sentido de universalidad, pueden y deben hacer un aporte sustantivo en este hermoso y enorme desafío. Luego tenemos una tarea importante, y así como nos tocó participar y vivir en los años 80, hoy día nos toca participar y hacer historia en el año 2020. Eso es también un hecho importante, histórico, que tenemos hoy día, lo que estamos hoy día trabajando en las instituciones del Estado. El principio de equidad
de la Constitución, yo creo que igualmente ya la estaría en cierta forma aplicando en tema de la paridad que habían pedido. Entonces, como ya están nivelados, ya es un proceso que ya se está haciendo actualmente para que Chile deje de ser desigual y empieza a procesar, a hacer que sea más equitativo en relación al género. Lo que más va a costar es aplicarse este principio, va a ser básicamente en el público, porque en el público, como usted bien dijo, tienen hasta un tope, todo lo que sea dentro de lo legal, ellos los pueden hacer. En cambio, los privados, todo lo que no esté como ilegal, ellos pueden hacerlo. Entonces, los privados, ellos pueden incluso, hay algunas empresas que tienen este principio incluso, por lo que yo he sabido en lo que he tirado currículum. Pero en lo público siento que es más difícil y creo que debería de aplicarse. Me gusta más la igualdad que la equidad, por una cuestión como, más bien de tradición jurídica quizás. La equidad está más cerca de las posturas naturalistas. La igualdad para mí debe ser no solo un principio, sino también un derecho. La igualdad debe tener estas dos partes, por decirlo de alguna forma, y también tiene que contener ¿cómo le digo? Como una contracara que tiene que ver con la prohibición de la discriminación. Entonces, la igualdad estaría como principio orientador del quehacer estatal, ¿cierto? Pensándolo en términos estructurales y en términos específicos con la igualdad de género. Creo que tiene que ser una igualdad sustantiva, es decir, una igualdad material, la que hoy día se consagra, y no simplemente la igualdad formal, porque ya es un problema. Y luego, como derecho a la igualdad, tener efectivamente la posibilidad de decir, yo tengo derecho, ¿cierto? No solo a ser considerada de igual manera, sino a tener los mismos derechos, a tener el mismo tratamiento, las mismas oportunidades, etcétera, como todos los enfoques que hoy día se entiende la igualdad. Y por otro lado, tenemos que prohibir expresamente la discriminación. Y esa prohibición de discriminación me parece que, además en los estándares internacionales a nivel comparado, normalmente son cláusulas que prohíben al Estado, por supuesto, en primer lugar, pero luego, de todas maneras, horizontalmente a la ciudadanía, la discriminación por las categorías sospechosas que ahí se nombran. Que hoy día una de las garantías de los derechos no es solo que establezcamos su judicialización, o sea, que la gente pueda ir a tribunales a exigirlo, sino que también cambiemos el carácter del Estado y que pasemos de un Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derechos, que efectivamente vaya promoviendo las transformaciones, que vaya haciendo cosas donde la vulneración de los derechos sea realmente la excepción y no la regla como es hoy día.